Cimarrón en Radio. Cimarrón en Radio. Muy buenos días, usuarias y usuarios. La plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela presenta su programa Cimarrón Radio. El mismo es posible a través de la emisora Somos Asamblea Radio por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, quien la preside Jorge Rodríguez, su primer vicepresidente Pedro Infante y su segunda vicepresidenta América Pérez. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. En la producción y conducción de este espacio, la licenciada Omaira Borges. Quien les habla, León Olivier, periodista del CNP y del Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa, y el compañero también colega Antonio Chino Manrique, quien también posee sus carnet del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El operador de radio se llama Miguel Herrera, de Izquierda 99.1 FM La Guaira, y el camarada compañero Charles Bompar. En fotografía y video, Gaspar Pinto. Ustedes nos pueden seguir por las siguientes redes sociales. Por Twitter, X, @Poder y Leyes. Por Facebook, @Participación Ciudadana. Por TikTok, @Poder y Leyes. Por Instagram, @Poder y Leyes. Y por YouTube, Somos Asamblea Radio. A continuación, nuestro editorial. Cimarrón Radio, editorial. La campaña victoriosa del pueblo arrancó en paz, con alegría, con entusiasmo. Caracas y 69 ciudades del país se desbordaron para respaldar al presidente Nicolás Maduro Moro, el candidato del pueblo. Maduro Moro es garantía de bienestar social. Tenemos salud y educación gratuita y de calidad, servicios públicos eficientes, funciona el transporte público de pasajeros, la seguridad está garantizada, la alimentación llega a los más necesitados. Por estas razones y otras más, trabajadoras y trabajadores apoyan al presidente del pueblo, quien gobierna obedeciendo y enfrentando los problemas que a diario se presentan en toda la nación. Cumanacoa, Estado Sucre, es ejemplo de la acción cívico-militar policial. El paso del huracán Beryl arrasó sembradíos y viviendas, automóviles y animales domésticos y la pérdida de una vida humana. El desbordamiento del río Manzanares puso en peligro la vida y otros bienes, pero la acción del gobierno nacional no se hizo esperar. De inmediato se movilizó la solidaridad, alimentos y medicina, personal médico y paramédico, y la presencia de altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, como la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien sufrió fractura de la mano y tobillo al caerle un árbol, pero la acción no se detuvo. Siguió el trabajo de recuperación de la ciudad oriental. Así trabaja nuestro gobierno. Hoy estamos seguros que la solidaridad de nuestro gobierno seguirá su rumbo y el apoyo popular continuará. Así lo demuestran las grandes concentraciones en las 70 ciudades del país. Con el pueblo unido, el triunfo de Nicolás Maduro Moros es seguro. Vamos rumbo a la victoria el 27 de julio. Venceremos. Han oído ustedes el editorial de Cimarrón Radio en la voz del coordinador de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela, nuestro colega licenciado Alcides Castillo. A continuación, el colega Antonio Chino Manrique se encargará de divulgar las efemérides del día de hoy. Bueno, muy buenos días para la gran audiencia que tiene este programa de la Asamblea Cimarrón Radio, como ya lo ha dicho pues el colega, camarada y amigo León Olivier. Vamos a declarar hoy sobre la Declaración de la Independencia. Esta efeméride de hoy, 8 de julio del 2024, en curso, se la dedicaremos a la Declaración de la Independencia, aclarando en principio que el 5 de julio de 1811 no se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela, y al respecto iniciaremos señalando que ese día y año los primeros parlamentarios declararon la independencia de la actual República Bolivariana de Venezuela, y 2 días más tarde, el 7, comenzaron a firmar el acta respectiva, la cual fue redactada por el guariqueño Juan Germán Rocio, quien tuvo como secretario a Francisco Isinardi. Ese primer congreso de nuestra Venezuela que asumió esa responsabilidad fue instalada el 2 de marzo del mismo año en lo que actualmente es la sede de la Biblioteca Simón Rodríguez, que era la residencia del Conde de San Javier Pacheco, y por eso se le conoce como la esquina del Conde, en pleno centro
de la entonces Santiago de León de Caracas, la cual había sido fundada por uno de los conquistadores hispanos de nombre Diego de Lozada el 25 de julio del 1567, cuando habían transcurrido 69 años de la llegada de Cristóbal Colón al puerto Bacuro, actual estado Sucre, el 3 de agosto de 1498 y de hecho al continente suramericano. Para aquel día de la declaración de la independencia estaban presentes 30 de los 44 representantes electos entre junio y diciembre del año 1810, luego de la destitución del capitán general Vicente de Emparan y Orbe, el 19 de abril de ese mismo año. A la convocatoria solo asistieron representantes de los mantuanos y la acataron los de las provincias de Caracas, Barcelona, Barinas, Cumaná, Mérida, Margarita y Trujillo. No concurrieron los representantes de Maracaibo, Coro y Guayana, no obstante que estaban de acuerdo con las acciones del 19 de abril, e incluso en Coro se había librado el primer encuentro con los realistas el 28 de noviembre del mismo año de ese 1810, en el que los patriotas fueron comandados por el Marqués del Toro, Francisco Rodríguez del Toro, de hecho. De los asistentes fue seleccionado Juan Germán Rocios Nieves para que redactara el documento constitucional que se iba a presentar sobre la independencia de Venezuela, que desde el 1999 viene siendo acosado por el imperio norteamericano en detrimento de nuestra economía, cuyo basamiento ha sido el petróleo, el cual venía siendo explotado a sus anchas desde la década del siglo pasado por el imperio yanqui, la década inicial del siglo pasado. Esa explotación fue frenada, de hecho, por Hugo Chávez, quien asumió el mando presidencial el 2 de febrero del último año del siglo pasado, cuando sacó la vía del Pacto de Punto Fijo al Pacto de Punto Fijo e impuso normas que al imperio no le permitieron seguir dominando a nuestra Venezuela. Y de ahí surgieron las agresiones, en especial en la economía, con las tales sanciones que nos ha dañado, y en la actualidad sucederá al comandante eterno Nicolás, ha sido sucedido el comandante eterno Nicolás Maduro Moros. Continúa esa política que seguirá después del 28 de julio, cuando sean ratificados en la primera magistratura nacional, tal como lo destacan las encuestas de adentro y afuera de la patria de Miranda, Bolívar y Sucre, es decir, el precursor, el libertador y el gran mariscal de Ayacucho, los que liberaron al continente suramericano. Al final de la declaración de la independencia quedó escrito que se comunique también a las provincias confederadas para su inteligencia y observación, como lo ordena el Supremo Congreso, y finalmente en el concepto de que por la declaración de la independencia han obtenido los habitantes de estas provincias confederadas la dignidad y honrosa vestidura de ciudadanos libres, que es lo más apreciable de la sociedad, el verdadero título del hombre nacional, el terror contra el terror de los ambiciosos y tiranos, y el respeto y consideración de las acciones cultas. Deben sostenerse a toda costa esta dignidad. Es más extensa esta decisión que conllevó a Venezuela a buscar la independencia que logra después de 10 años de lucha, y que actualmente sigue con esos lineamientos pacíficos y democráticos que rescató Chávez y continúa Nicolás Maduro Moro. Firmaron Cristóbal Mendoza, Juan Escalona, Baltasar Padrón y el secretario José Tomás Santana. Esa es pues la editorial de hoy. A continuación, entonces vamos a un corte y ya volvemos con nuestra invitada de hoy, que ya se encuentra aquí en el espacio de Cimarrón Radio. Y tenemos en nuestros estudios a la profesora Carmen Matute, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que es una periodista de larga trayectoria. Ella estuvo en Luz más de 20 años. Luz es la Universidad del Zulia, en Maracaibo. Y es fundadora también de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el estado Zulia. Ella es docente actualmente del programa Gestión Salud,
Salud Pública y Gestión de Desarrollo Social en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB, en Los Chaguaramos. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están ustedes? Encantada de estar aquí. Bueno, como estamos hablando nada más y nada menos con una colega, bastante tiempo de conocerle y encantado de que esté acá presente con nosotros. ¿Qué podemos decir nosotros de lo que se está celebrando del periodismo? Que ya sabemos que se cambió del 24 al el Día del Periodista, el día 27 de junio pasado. ¿Qué podríamos decir de eso con una persona que en el periodismo es virtualmente bastante ejemplar? Bueno, tú sabes, o todos sabemos, o conocemos, o hemos oído hablar, que el 24 de octubre del siglo, a comienzos del siglo XIX, es cuando sale la Gaceta de Caracas, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, esa fue la fecha en la cual los periodistas conmemoramos el Día del Periodista. Repito, pues, una anécdota que es bien conocida y que todos debemos siempre recordar, estando el camarada Guillermo García Ponce prisionero en el cuartel San Carlos en el año de 1964, envió una petición, una comunicación a la convención de periodistas que se estaba realizando ese año, solicitando que fuese cambiado el Día del Periodista para el 27 de junio. ¿Por qué? Porque ese día glorioso aparece el primer número del Correo del Orinoco, el periódico fundado por nuestro libertador Simón Bolívar como la artillería del pensamiento. De modo que la convención en ese año, la Convención Nacional de Periodistas, que por cierto hace bastante tiempo que no se hace, ¿verdad? Bueno, la Convención Nacional de Periodistas del año 1964 recibe con agrado esa solicitud, esa petición del camarada Guillermo García Ponce, y desde entonces, desde el año 1964, conmemoramos los periodistas aquí en Venezuela el 27 de junio como el Día Nacional del Periodista. En efecto, así fue. Eso es realmente uno de los grandes planteamientos. La convención se estaba celebrando, era la cuarta convención. La primera de esta etapa había sido el 58, con Héctor Mujica como presidente de la Escuela de Periodismo, que había sido fundada en el año 47. La primera promoción egresó en el año 49, y se puede mencionar que fueron 41 hombres y 11 mujeres, las primeras 11 mujeres periodistas de esos 52 que se grabaron en el 49. En efecto, hubo un planteamiento mandado por Guillermo García Ponce, que pertenecía a la primera promoción de periodistas del año 49 y estaba preso por decisión de Rómulo Betancourt, conjuntamente con otros parlamentarios del PCB y el MIR, y de ahí envió esa ponencia que fue aprobada en Valencia, que era donde se estaba realizando la convención, y al año 65 comenzamos los periodistas venezolanos a celebrar nuestro día el 27 de junio, que como dijo la colega acá, pues fue el 27 de junio de 1828 Bolívar fundó, 18 fundó nada más y nada menos que el Correo del Orinoco, que hoy está circulando desde el 2009 por decisión del comandante Hugo Chávez, y en la actualidad está al frente del mismo Desiree Santos Amaral. ¿Qué podemos añadirle más a esto? Bueno, tú has dado una panorámica completa. Quizás ahora debiéramos conversar un poco, sería interesante conversar con el compañero León acerca del periodismo y la educación, ¿será? Bueno, profesor, precisamente iba a abordar ese tema con usted, ya que antes de entrar al programa habíamos hablado algo de eso. Bueno, sí, entonces, ¿qué opinión le merece usted ese tema sobre la educación dentro del periodismo? Bueno, fíjate, veo
un mismo camino, una misma imbricación. Periodismo y educación son casi que como que sinónimos, ¿verdad, Chino? Obviamente. Sí, porque, claro, como lo concebimos nosotros, ¿ah? Y como afortunadamente lo hemos podido ir desarrollando en estos veintitantos años de la Revolución Bolivariana, porque, ¿cómo se llama? Nosotros sabemos muy bien que el periodismo sencillamente fue creado como un factor comercial, ¿verdad? Para darle cabida a todos los intereses de las industrias europeas de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Y que el periodismo en realidad ha mantenido como profesión, como oficio, ha mantenido una lucha permanente porque quienes han ejercido el periodismo, en buena parte, nos fuimos dando cuenta y se fueron dando cuenta, por supuesto, esos conocimientos y ese sentimiento ha sido transmitido generación tras generación, que el periodismo es un servicio a la comunidad, es un servicio a la vida, a la historia, es un servicio para la formación del ser humano, que día a día, y tal vez no solo en el diarismo, sino también en el desarrollo de ese periodismo que también profundiza a partir de ese día a día, el periodismo se convierte también en una fuente permanente, perenne de información. Si no, ¿cómo sabemos, cómo puede saber una sociedad de su pasado? Precisamente una de las fuentes donde esa sociedad puede saber de su pasado es a través de la hemerografía, el espacio donde se juntan, digamos así, ¿verdad? Las publicaciones periódicas, diarios, revistas, ¿ah? Y a partir de allí se va construyendo, se va afincando hacia el futuro una historia de la sociedad. Entonces, las hemerotecas, ¿verdad?, que son los sitios donde se guardan, donde se cuidan, donde se conservan las publicaciones periódicas, son una de las fuentes más ricas, más hermosas, más a través de las cuales o sobre las cuales nosotros los seres humanos, ¿verdad?, podemos obtener información de nuestro pasado, información directa, rápida, inmediata, porque el periodismo hace eso. El periodismo te retrata, el periodismo te fotografía, el periodismo te escribe, el periodismo te dice, el periodismo te habla, el periodismo te comenta el momento, la inmediatez, y también, ¿verdad?, a través de esa inmediatez te va construyendo, te va diciendo, te va haciendo como una especie de historia que tú puedes, que cualquiera puede, si la sigue, ¿verdad?, conocer entonces qué pasó. ¿Ah? Entonces, esa importancia que tiene el diarismo, que tiene el periodismo, ¿verdad?, lo podemos unir, que es, digamos así, como si fueras montados en un tren. ¿Ah? Ahora que por lo menos aquí en Caracas y en Valencia existe el metro, el tren. Si tú vas montado en ese tren a esa velocidad que va, el periódico es eso, el periódico te va informando rápidamente de lo que va ocurriendo, te va llevando, ¿verdad?, de este presente hacia el futuro, y tú puedes también, cuando vas a tu hemeroteca o a la hemeroteca, vas al pasado. Ajá, ¿y qué te hace la educación? Toma ese pasado, toma ese presente, avisora ese futuro, ¿verdad?, y te hace una simbiosis para que tú puedas, para que la persona pueda reflexionar, para que la persona pueda pensar, para que la persona pueda tomar decisiones
Ese es uno de los aspectos bien interesantes que tiene el periodismo. Te permite tomar decisiones en lo inmediato, ¿verdad? Y que la educación entonces te va como a reforzar esa decisión que has tomado, o te la va a corregir, o te la va a mejorar, o te va a decir, no, por ahí no es el camino. Eso es lo que creo. Recordamos que estamos conversando con la profesora Carmen Matute, licenciada en Comunicación Social, con una trayectoria de más de 40 años en el periodismo. Antonio Chino Manrique va a continuar con la profesora Matute. Hay algo muy importante porque esa exposición que nos acaba de hacer la colega Carmen Matute Lara es indudablemente muy significativa. ¿Por qué? Porque en efecto el periodismo está en todo. ¿Qué pasa en la medicina? Lo dice el periodismo. ¿Qué pasa en la economía? Lo dice el periodismo. ¿Qué ocurre en cualquier sitio, sea este bueno o malo? El periodismo está presente. Pero en este momento estamos siendo atacados por el periodismo, no solamente el periodismo exterior, sino el interno también, no en su totalidad. Pero voy a referirme a uno del exterior que en el tiempo pasado, los que iniciamos nuestra carrera por allá por los años 60, teníamos, como se dice, un gran pensamiento sobre el New York Times. Hoy en día el New York Times está sirviéndole al gobierno norteamericano para atacar a Venezuela. ¿Qué podemos decir de esto? Mira, vuelvo, digamos así, a ese planteamiento original, pues, que el periodismo fue creado como industria, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que era creado como industria, también hubo entonces los hombres y las mujeres que se dieron cuenta que era un arma intelectual importante para la educación del pueblo, para la educación popular, como lo utilizó el libertador Simón Bolívar, como ariete intelectual de la revolución hispanoamericana, ¿verdad? Entonces, sabemos, no es ningún secreto, ni estamos, digamos, creo que ofendiendo a nadie cuando decimos que, bueno, en este mundo del capitalismo, porque nosotros vivimos indudablemente todavía dentro de ese mundo, aunque estamos luchando y avanzando y derrotándolo, ¿verdad? Para construir nuestro socialismo a la venezolana, ¿no? Pero si el mundo capitalista no va a morir sin, ¿cómo se llama? Sin echar sus zarpazos, sus dentelladas. Imagínate, tiene 500 años el mundo capitalista. Y uno de las armas del capitalismo precisamente ha sido la información, la propaganda y el periodismo. Ha sido una de sus armas fundamentales. No ha dejado de serlo. ¿Ah? Ahí va a continuar, quién sabe, por cuantísimo tiempo más. Yo digo que ya eso es una cosa muy, muy personal, muy íntima, digamos así. Eso depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esa arma tan poderosa como es la información? Porque con eso es con lo que trabaja el periodismo, con la información. Tanto la cotidiana como la que la más inmediata, la mediata y la lejana también. Entonces, siempre, como te digo, sí, no me gusta mucho así estar calificando, y sobre todo cuando se trata de mi profesión y de mi gremio, pero tenemos que reconocerlo. Siempre habrá sus Judas, pues digamos así. Siempre habrá los Judas y las Judas cuya ética está desde el lado del mercantilismo, del comercio, del negocio, de no me importan los demás, sino solamente yo, ¿verdad? Eso va a pasar mucho tiempo en que vamos a tener que convivir con esas realidades. Ahora,
lo más importante, creo yo, reconocemos eso lo sabemos, no de ahora, lo sabemos hace muchísimos años. Lo importante es qué hacemos nosotros, cómo nos fortalecemos, cómo combatimos, cómo y con qué combatimos, ¿verdad? Esa información negativa, esa información mentirosa, esa información errada, ¿verdad? En este caso contra nuestra revolución bolivariana. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, porque sabemos quién es el enemigo y cómo lo es. Entonces, para eso, importante la educación. También les recordamos que estamos aquí en el espacio Cimarrón Radio, estamos conversando con la profesora Carmen Matute, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, egresada de la Universidad del Zulia, con más de 40 años de experiencia, y actualmente fundadora también de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el estado Zulia, y actualmente docente del programa Gestión Salud Pública y Gestión de Desarrollo Social. Quedamos en el tema de William de Sánchez, el periodista colega que fue liberado, siempre y cuando se declarara culpable para que los gringos dieran la orden de su liberación. Para el tema, dejamos al compañero y colega Antonio Chino Manrique. Sí, está bien sobre ese periodista mencionado, pero también tenemos que hablar del periodista norteamericano que desnudó a la United States en toda su maldad, y entonces tuvo que irse a asilar en Inglaterra, y es ahora cuando acaban de liberar, y nuestro gobierno le acaba de conceder el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Eso fue el día 28 cuando se celebraron, se conmemoraron acá los 82 años del Premio Nacional de Periodismo, que nació por allá en el 1942, en tanto que la ABP había nacido el año anterior, 1941, 24 de octubre. Una pequeña corrección antes que darle el derecho de palabra a la compañera Carmen Matute. El periodista es australiano. No norteamericano, periodistas que liberaron a Sánchez, sí. Y siempre y cuando se declarara culpable, eso fue lo que se dieron los gringos para dar la orden a Inglaterra para que lo liberaran. La profesora va a disertar algo sobre el tema y también sobre el genocidio que están cometiendo el sionismo israelí en la Franja de Gaza, donde ya van más de 30 periodistas asesinados. Sí, mira, tenemos entonces como 3 temas fundamentales, ¿verdad? Que en definitiva confluyen en lo que llamamos la información. Uno de ellos, un hecho fundamental, por supuesto, quedará para siempre en la historia del periodismo, de la comunicación, de la información social, es el caso del periodista australiano Julian Assange. La otra situación también, a la cual le prestamos atención porque nos concierne directamente, es la situación de nuestros colegas asesinados en esa guerra espantosa, asesina, que lleva a cabo el sionismo contra el pueblo palestino. Y el otro asunto también que tenemos en la mesa son las redes sociales como un instrumento de tanta significación, de tanta importancia para la difusión de las ideas, para la difusión del pensamiento, para la comunicación y la información, como son las redes sociales. Es decir, tendríamos como que, o sería importante o sería interesante, si nosotros, los periodistas, los comunicadores sociales, todos los educadores, ¿verdad? Tuviéramos como parte en ese espacio, en ese campo, no fuéramos solamente unos usuarios de las redes sociales, sino que también participáramos de lo que son tanto sus programaciones como de sus tecnologías. Siento, y esto es así como un inciso, como que nosotros todavía en nuestro país, en nuestra educación, seguimos compartimentando la educación, la información. Entonces tú ves que los informáticos, cómo no, hacen su trabajo magnífico, pero ¿dónde están los educadores, los periodistas, los sociólogos,
que intervengan también en la construcción de esas redes sociales. ¿Dónde están los politólogos, los internacionalistas? ¿Ah? Esa es una pregunta que me hago. Por la otra, fíjate, esto que estamos viendo, y este es el ejemplo, los colegas asesinados por el sionismo allí en ese asesinato a los ojos del mundo entero, como es eso que llaman guerra ahí en Gaza. Eso no es una guerra, eso es un asesinato, ¿cómo se llama? A la luz pública, un genocidio. Claro, pero nosotros repetimos, ese es un problema que tenemos también los periodistas, nosotros repetimos los conceptos. Y mi sugerencia es que también nos afinquemos en qué significan esos conceptos. Hablamos de genocidios. ¿Cuántas personas saben qué es un genocidio? Deberíamos ser un poquito más claros en esas cosas. ¿Por qué? Porque la educación en el periodismo es es decir, la misma la exigencia mercantil exige que tú sepas y que tú conozcas 2 o 3 términos, o 5, o 6, o 10 términos, ¿verdad? Los que están en la actualidad, y los utilizas, y el público sabe lo que eso significa. Ahí es donde entra entonces el asunto de la educación. Nosotros estamos obligados como periodistas, como comunicadores sociales, como informadores del acontecer diario, a ser educadores también no porque nos pongamos a estudiar educación, no se trata de eso, sino cuando tú explicas, cuando tú informas, cuando tú develas, ¿verdad?, el contenido de lo que está ocurriendo, tú estás siendo un educador o una educadora, ¿verdad? Y el otro asunto es con respecto a este periodista australiano, Julian Assange. Fíjate, es un ejemplo mundial y lo será, un ejemplo histórico para nosotros periodistas, para nosotros los informadores de la actualidad y para todo el mundo, de cómo ese hombre mantuvo su posición la mantuvo a costa de su vida. Pasó 6 años en una celda de 2x3, 6 años en Inglaterra, ¿cómo se llama? Por pensar, por decir la verdad. Eso nos hace recordar a Julius Fučík, el periodista checo, ¿verdad?, que pasó años de tortura, de sufrimiento, hasta que le ocasionaron la muerte, y siempre mantuvo la esperanza de que la verdad contra el fascismo, la verdad había que decirla, había que luchar contra el fascismo. Hoy en la contemporaneidad tenemos un Julius Fučík en Julian Assange, porque si no hubiese sido por la campaña mundial, porque eso estuvo por la tecnología que permite que todo se sepa al instante, a ese hombre lo hubieran matado, lo hubieran desaparecido. Eso era lo que querían, desaparecerlo, matarlo. Pero, ¿verdad?, las personas, la gente, los grupos que estuvieron a su alrededor mantuvieron viva esa información. Entonces es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a estudiar, y nosotros ya pues, Chino Manrique, León, tenemos también la obligación de seguir informando y diciendo y educando sobre esto, ¿verdad? Recordemos que estamos conversando con la profesora licenciada Carmen Matute, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. La dejamos ahora en manos del colega Antonio Chino Manrique. Bueno, esa exposición actual, la última pues de la conferencia, de la entrevista, es bastante realmente asombrosa, por lo decirlo menos. Pero tenemos entonces que retrotraernos acá, en el marco histórico del puntofijismo. Nosotros perdimos bastantes periodistas, hembras y varones. Y hay un caso muy simpático que lo traigo porque sé que va a causar impacto en nuestra audiencia y entre nosotros mismos. Aquí hubo un semanario llamado ¿Qué pasa en Venezuela? Y entonces desde la cárcel de Maracaibo, Andrés Aguilar, mejor conocido como Papote,
nos envió un material que me lo entregaron unos familiares a mí y yo lo transcribí y se lo pasé a Orlando Araujo. Y Orlando Araujo entonces, conjuntamente con Federico Álvarez y Sanoja Hernández, esos tres grandes periodistas, lo publicaron. Y el título fue Venezuela bajo el signo del terror. ¿Qué ocurrió ahí? 1 año y pico pagaron Orlando Araujo y Federico Álvarez en la cárcel, primero de Maracaibo y luego lo trasladaron al San Carlos. ¿Qué diferencia hay entre aquella y esta, profesor? Diferencia, dices tú, entre la situación de Julian Assange y la nuestra. Mira, indudablemente que decir la verdad te cuesta. Sí, puede costar la vida. Y esa es una convicción que siempre hemos tenido sobre todos los periodistas. Es muy difícil, querido Chino Manrique, querido amigo León, es muy difícil comprender lo que no se ha vivido. Es muy difícil, yo me doy cuenta como profesora que trato de ser de universitarios, pues de jóvenes que están estudiando en las universidades, no entienden, no comprenden cuál fue la Cuarta República, no la entienden. Se la puedes pintar de miles de maneras. Ellos no pueden entender un mundo que no sea con un teléfono celular. No pueden entender que haya existido una sociedad que no tuviese un teléfono celular. No entienden una sociedad o no pueden entender que hubo una sociedad que no tuvo televisión. Es muy difícil hacer entender estas cosas de cómo mantener, ¿verdad?, la ética de la información, decir las cosas que deben decirse, comunicarlas, informarlas. Y eso nos cuesta muchísimo hacerlo comprender. Entonces, en todas las épocas de la historia de la humanidad, siempre ha habido quien ha expuesto la verdad, siempre la ha habido. Entonces, exponer la verdad significa exponer la vida, así de sencillo. Y eso lo comprendemos los periodistas, los comunicadores y las comunicadoras sociales. Porque yo no estoy diciendo que tampoco es que vivan los comunicadores sociales de hoy y los periodistas en una realidad paradisíaca. Se exponen a muchísimas cosas. Se exponen además a faltas de respeto, a ofensas, a insultos. Uno lo ve a veces en la televisión cómo agreden, ¿verdad? En algunos casos cómo agreden a colegas. Es decir, ese planteamiento que tú haces en cuanto a las situaciones parecidas en la lucha por la libertad de expresión, yo creo que va a pasar bastante tiempo y depende de nosotros, en realidad depende de las sociedades, de cómo educamos, de cómo enseñamos, de cómo decimos. Yo creo que nosotros hemos estado, Chino, León, nosotros quiero decir las personas ya como de la edad que tenemos y de la experiencia que tenemos, hemos estado como muy calladitos. No sé por qué, pero eso será tema para otro programa, que ya nuestro querido amigo Charles Bompard, tan amable, tan gentil, que ha estado coordinando técnicamente esto, y nuestra amigo Mayra también, pendiente de nosotros, arriba Mayra, y arriba todos los colegas. Vamos a dejar un mensaje optimista, Chino. Bueno, estoy altamente agradecido de esa exposición que nos ha hecho las colegas y amigas, camaradas, y espero que se vuelva a dar otra entrevista. No vamos a decir que el lunes, el resto, pero que en los próximos días o meses la volvamos a tener acá, porque estamos señalando lo más importante que contiene nuestra entrevista: el periodismo. Allá y acá el periodismo es una de las profesiones más importantes que tiene el ser humano. Ya lo dije anteriormente. Todo de lo que se hace
en la medicina, en la ciencia, en la estratosfera. Todo eso va hacia el periodismo para que pueda ser conocido mundialmente. Bueno, aquí nos quedan solamente 3 minutos, 2 minutos, compañeros, para finalizar el programa. Rapidito, en esos 2 minutos, 1 minuto, a las puertas tenemos las elecciones presidenciales. Opinión. Bueno, imagínate a ganar, más nada, la. No, ustedes entonces el desarrollo, el desarrollo de nuestro programa. Hay un título por ahí que tengo programado y allá robaron los para, ¿cómo es? ¿Los qué? Allá robaron los para qué, los para cotos. Los adversarios del gallo Giro. Bueno, entonces estuvo con nosotros la profesora Carmen Matute, que es egresada de la Universidad del Zulia, actualmente es docente de un programa de gestión de salud pública y de gestión de desarrollo social en la UBB, fundadora de la UBB también en el estado Zulia. Le damos las gracias a la profesora Carmen Matute. Estuvimos en el programa de Cimarrón Radio a través de la Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio. Gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo presidente es Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, que no es el cantante, segunda vicepresidenta América Pérez, en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado José Perales, en la producción y conducción de este espacio, la camarada y colega Omaira Borges y el camarada Charles Bompar, quienes le hablamos, Antonio Chino Manrique, de Colegio y Sindicato de la Prensa, igualmente León Olivier, operador de radio Miguel Herrera, Izquierda 99.1 FM La Guaira, y nuestro camarada que nos atendió hoy de nuevo, Charles Bompar. Fotografía y video, Gaspar Pinto. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, X, anteriormente Twitter, @Poder y Leyes, Facebook, @Participación Ciudadana, TikTok, @Poder y Leyes, Instagram, @Poder y Leyes, y YouTube, Somos Asamblea Radio. Muy buenos días y será hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana.